Muy buenas tardes, estimados escuchas. En esta oportunidad vamos a hacer un alto para conversar sobre un tema que ha sido propuesto por nuestro obispo de la diócesis de Maracay, Monseñor Enrique José Parravano Marino. Y el motivo de su convocatoria es porque estamos conmemorando 1700 años del primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, cuyo nombre es el Concilio de Nicea. A continuación vamos a tratar cuáles son las principales causas por las cuales se da este concilio que se celebra en la ciudad de Nicea en el año 325, entre el 20 de mayo aproximadamente hasta el 25 de julio. Para comenzar vamos a preguntarnos, ¿qué es un concilio? Entonces, un concilio viene a ser lo que el Papa Francisco denominó muchas veces sínodo. ¿Qué es eso? Es una asamblea donde la iglesia se reúne para llegar a acuerdos, aclarar cosas, definir y establecer algún tipo de programación pastoral pertinente a la iglesia. Resulta que estamos hablando del Concilio de Nicea. Ese concilio es un sínodo, pero debemos aclarar que no todo sínodo es un concilio. ¿Y qué lo caracteriza el concilio? Que el concilio es convocado regularmente por el Papa. O en su defecto puede ser un concilio convocado por un obispo o por un grupo de obispos. En el caso de que sea convocado por el Papa, el objetivo del concilio es, como ya dijimos, a llegar a algunos acuerdos, aclaraciones, definiciones entre las cuales pueden estar dogmas o decretos de la Iglesia para aclarar situaciones o conceptos que tienen que ver con los dogmas propiamente, aclarar revelaciones o decretos que también aclaran situaciones de fe, pero también cuando el Papa se expresa ex cátedra para dictaminar una verdad de fe o de moral. Entonces, el concilio es algo un poco más profundo y un poco más exigente. Bien, continuamos. En el caso del concilio de Nicea, tenemos que este concilio se da en una situación donde el Imperio Romano, que era la organización política más importante de la época, y cuidado si de la historia, puesto que el Imperio Romano abarcaba el continente europeo, africano y parte del continente asiático. Y ellos fueron creciendo pues por la misma naturaleza del hombre de ansias de poder, pero ese crecimiento también se vio reflejado en debilitamiento. ¿Por qué? Porque a la medida que iban creciendo y estaban tratando de hacer del imperio naciones extranjeras, se gastaban recursos como alimentos, se gastaban recursos como ejército, provisiones que tenían que ver con la parte logística militar. Y lejos de que se fortaleciera, la expansión estaba debilitando el núcleo del Imperio Romano. Resulta que hacia el año 306, un emperador llamado Constancio, papá de Constantino, al fallecer, pues Constantino hereda el poder de Constancio, y en esa época donde él se está moviendo, está ocurriendo lo que yo les acabo de comentar. Pero además de esa parte, de ese crecimiento del Imperio Romano, también estaba el cristianismo surgiente. No era una religión como tal, sino que era una secta. Por lo tanto, no estaban legalizados, estaban como clandestinos
y eran perseguidos todos los que conformaban pues la religión de ese momento, el cristianismo que estaba surgiendo. Se tienen testimonios de obispos que fueron privados de sus órganos, como un ojo, los asesinaban, los encarcelaban por largos periodos de tiempo, y en fin, toda una serie de vejámenes humanos que sembró oscurantismo en ese periodo. ¿Y qué veía Constantino? Que todo ese movimiento que se daba allí, de muertes, también esas muertes le sucedían a sus soldados, porque habían enfrentamientos personales con los cristianos y en esa defensa hubo bajas de ambos bandos. Triste, pues, para la humanidad. Sigo entonces empeñado en comentarles que el foco de Constantino era fortalecer el Imperio Romano, y viendo toda esa serie de movimientos sociales en contra del cristianismo, lejos de apoyar la unidad que él buscaba en el imperio, lo que hacía era destruirla. Por lo tanto, antes de que se oficializara el cristianismo como religión del Imperio Romano, se dieron varias reuniones, varios acuerdos, donde empezaron como a cesar de las persecuciones a los cristianos, hasta que se da el Edicto de Milán, cuando definitivamente Constantino, con el otro al mando del Imperio Romano, Licinio, recordemos que Constantino estaba en la parte occidental del imperio y Licinio estaba en la parte oriental. Se llega a este acuerdo y entonces el cristianismo pasa a ser una religión, pasa a ser oficializada, se le da permisología a la gente para el culto, se les devuelven propiedades, se les protege, inclusive pasan de ser perseguidos a ser protegidos. Bueno, todo esto se da, pero recuerden que es como un bálsamo, pero sin embargo el imperio se sigue deteriorando. Paralelamente a esto surge algo que pues se deriva de todas estas legalizaciones, de esta permisología que se le da a los cristianos. Surgen escuelas de teología como la Escuela de Alejandría, la Escuela de Antioquía, escuelas de teología que se encargaban de discutir situaciones referentes a la naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Era Dios? ¿Era hombre y era Dios? Y de esa situación que yo les estoy comentando pasa una figura de nombre Arrio. Arrio es una persona que tenía una base escriturística fuerte, nace en el año 256, más o menos aproximadamente, y él empieza a predicar públicamente, basado en lo que había aprendido, y en contra, pues, de lo que hasta ese momento se tenía como fundamento de fe, que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo había sido creado y no engendrado. Por lo tanto, si Jesucristo era una criatura, tenía un principio y un fin, puesto que todo lo que Dios crea no es Dios. También decía que Jesucristo no podía ser Dios porque Dios no se podía dividir. No pueden haber dos dioses. Dios es algo único, absoluto. No tiene divisiones entre él. Ciertamente, él admitía que Jesús era una criatura, pero también decía que como hijo de Dios hecho hombre, pero en sí mismo. Es algo así como cuando yo tengo un hijo, pero ese hijo que yo tengo no tiene las mismas características que yo tengo. Es diferente. Porque no admitía, vuelvo y repito, divisiones. Para Arrio no podía haber sino un solo Dios, porque no podía dividirse. Y además de eso, le daba como una supremacía a Dios y ponía a Jesucristo
como un ser inferior a Dios. Por lo tanto, lo subordinaba. Todos estos pensamientos no solamente los sostenía Arrio, sino que también los obispos de la Iglesia Oriental, en su mayoría, lo apoyaban. Sin embargo, a pesar de que esto era así, también hay que agregar entonces que por ser criatura para Arrio, entonces este hijo no tuvo un tiempo en que no existía, porque al ser creado no estaba desde el momento en que estaba Dios, sino que viene después. También él asociaba el verbo, o sea, el verbo, en este caso logos, con Jesucristo, y este verbo era el Hijo. Y él decía que era la primera criatura de Dios, era la primicia. También Arrio, sobre la persona de Jesús, podemos decir que acepta las Sagradas Escrituras como Hijo de Dios, verbo encarnado, pero no como engendrado. Hay que tener cuidado con esta interpretación porque estamos diciendo que es Hijo de Dios, pero como verbo encarnado, sigue manteniendo que es una criatura. Muy bien. Inclusive llegó a afirmar, de acuerdo a algunos testimonios, que Jesús en realidad no existía. Era como una creación superflua, algo como, pudiéramos decir, una ilusión sobre la cual se hizo la palabra. Algo bien confuso. Pero estas son cosas que de alguna manera carecían de un fundamento escriturístico a pesar de que él tenía esa formación. Muy bien. Continuando, entonces Arrio llega a decir que Jesús no tenía alma humana. También llegó a decir que el verbo y la carne se unen de un modo directo. Todas estas cosas empezaron a hacer ruido y empezaron a generar disputas intensas de días. Sigo. También Arrio afirmaba que lo que viene del cielo le da la vida a la carne. Eso pudiéramos tomarlo como algo positivo. Pero también decía que no se dará si el Logos es Dios. Ahí hay una contradicción. Porque, sigo insistiendo, para Arrio Jesús no era Dios. Muy bien, viendo todo esto que estaba sucediendo, Osío, que era uno de los obispos de Alejandría, que fungía como asesor de Constantino, fue enviado a tratar de mediar entre Arrio y su principal opositor, porque acabo de decir que muchos estaban con Arrio, pero también habían quienes les oponían. Por ejemplo, San Atanasio de Alejandría, Osío, que lo acabo de mencionar. También estaba Eusebio de Cesarea. Estas personas, obispos, eran los principales opositores de Arrio. Además de eso, hay que decir que la postura de Arrio era irreverente porque desconocía la autoridad de los obispos, hasta el extremo de discutir de tú a tú con el obispo Alejandro de Alejandría. Lo cierto del caso es que Osío va a tratar de mediar entre Alejandro de Alejandría y el propio Arrio para tratar de mediar y que eso se redujera ese conflicto, sugerido por Constantino, un poco para que, manteniendo la tranquilidad de la iglesia, también hubiese tranquilidad en el Imperio Romano y desde el punto de vista político hubiese como un asidero más fuerte, más estable. Sin embargo, mis hermanos, les cuento que cuando Osío, después de estar varios días mediando, llega al emperador Constantino y le dice que no hay forma de calmar eso, que todo lo contrario, su presencia también hizo que el conflicto creciera. En vista de eso, Osío le sugiere a Constantino que convoque
un concilio. Fíjense lo siguiente, importante. Osío, que era el asesor de Constantino, sugiriéndole esto, no aparece por ninguna parte la figura del Papa. Y de hecho el Papa no estuvo presente en el concilio. Lo cierto del caso es que quien convoca el concilio es el emperador Constantino I. Y ese concilio comienza un 20 de mayo de 325 y finaliza ese mismo año el 25 de julio. De allí queda constituido un credo niceno el 19 de julio de ese mismo año. ¿Qué ocurrió y qué se dio y qué resultados se obtuvieron de ese concilio de Nicea? Primero, la condena y exilio de Arrio y todos los que estaban con él. Se formula un credo que más adelante lo vamos a revisar. Se ratifica que el Hijo viene del Padre, que estaba inseparablemente unido al Padre, que tenía la fuerza de Dios y que siempre había existido, era su unigénito. También se afirma que el Hijo y el Padre tienen la misma sustancia. Y el Hijo entonces es tan Dios como el Padre. Entonces también se confirma que el Hijo es también hombre. Bien, vamos a leer rápidamente el credo niceno que quedó establecido desde ese momento. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, quien por nosotros los hombres y por la salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Esto fue uno de los productos del concilio de Nicea, pero no fueron los únicos, porque habían también otras situaciones que querían aclarar los obispos y aprovecharon ese concilio para arreglarlo. Una de ellas es la fecha de celebración de la Pascua, que lograron establecer una única para la Iglesia occidental y la oriental. Otra era establecer una estructura formal para la Iglesia, reconocer que el obispo era la primera autoridad, luego los presbíteros y luego los diáconos. También la asignación de clero a unidades eclesiales. Esto quería decir que desde el concilio de Nicea no se admitía que un presbítero estuviera sin atender a alguna comunidad eclesial. Eso, entre otras cosas, fueron los logros del concilio de Nicea. Ahora, ¿qué pasó con los arrianos y qué otras consecuencias se dieron? Bueno, primero los arrianos tuvieron que aceptar la resolución de ese credo. Los seguidores de un teólogo llamado Orígenes, que no hemos mencionado, apoyaban la subordinación del Hijo al Padre, es decir, todavía no se había resuelto el problema. Habían personas que todavía seguían pensando que Jesucristo estaba subordinado al Padre. Seguían también afirmando algunos que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Duda sobre la unicidad de esas dos personas. Otra consecuencia es la inminente interferencia del poder político en lo religioso. Sin embargo, cuando muere el emperador Constantino, surge otra división. Y entonces hay quienes veían tres dioses y quienes veían un solo Dios en una sola persona divina que se manifestaba en tres roles. O sea, ya empezaban otros problemas. Y por supuesto, el señor Arrio no se quedó tranquilo. Luego de 10 años él es restituido, como otros también. Empezaron persecuciones contra los nicenos porque el trabajo siguió haciéndose, los que eran de Arrio, y lograron convencer a Constantino de que había sido muy fuerte las cosas contra ellos. Y de alguna manera empezaron a perseguir a los que habían trabajado en el concilio de Nicea. Y de esas persecuciones también hubo exiliados y hubo excomulgados.
O sea, la cosa no se quedó allí. Y se seguía dudando de la divinidad de Jesucristo. Y aparece otra cosa, duda sobre esa tercera persona que es el Espíritu Santo. Bien, para cerrar entonces esta breve charla, debemos concluir primero que el Concilio de Nicea está cumpliendo 1700 años de su celebración, que es el primer concilio ecuménico de la Iglesia. A ese concilio debemos y agradecemos a Arrio, aunque parezca contradictorio, la aclaratoria de que Cristo tiene una sola persona, persona divina, y dos naturalezas, humana y divina. Y que Arrio, al negar la divinidad de Cristo, cometió una herejía. Eso es una conclusión contundente. Otra conclusión es que después del Concilio de Nicea, el poder político tuvo una influencia fuerte, aunque temporal, en las decisiones episcopales. Dicen los testimonios, lo que la historia sustancia, que los 7 concilios siguientes al de Nicea fueron todos manejados desde el Imperio Romano, aproximadamente. Y si no, eran emperadores, príncipes o reyes los que estaban, a la cabeza de la convocatoria de esos primeros concilios. También concluimos que el concilio tuvo dos intereses, tanto político como religioso. Muy bien, para los que hacemos vida en la iglesia, ¿qué importancia puede tener este concilio? Desde el punto de vista pastoral, es que nosotros debemos apoyar en la fe a quienes están naciendo en la iglesia, los párvulos, e indicarles que Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo, lo engendra, le concede toda su naturaleza, todo su poder, y ver a Jesucristo es ver a Dios, porque Dios no se muestra, el Dios Padre no se muestra, Él se muestra es a través de Jesucristo. Pastoralmente esto nos ayuda a guiar la fe hacia que nosotros, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, vamos a llegar al Padre. Otra es que pastoralmente todas las cosas que se hacen en la iglesia, hablemos de una de las más fuertes, que es la catequesis, y todos los ministerios asociados a apoyar a los presbíteros en la celebración eucarística, se basan en que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y como tal, Hijo de Dios, asume todo el poder del reino en la tierra, donde Él moró por un tiempo determinado. Ahora, desde el punto de vista teológico, ¿cuál es la importancia? Pues que desde el punto de vista de lo que es la ciencia religiosa, el entendimiento de la palabra de Dios, este concilio permitió truncar que la iglesia se dividiera, contraviniendo, yendo en oposición a lo que la tradición de la iglesia venía haciendo, que era sostener que Jesucristo era Dios. Si esto no se hubiese probado, pues la teología pierde fuerza. Y una cosa más para agregar en la parte teológica es que definitivamente en el ámbito de lo que es el conocimiento de la ciencia que Dios nos ha dado para entender su revelación, el concilio nos ha permitido definitivamente esclarecer que Jesucristo vino a aclarar, a mostrar, a revelar, a informar que su Padre hace la voluntad en Él enviándolo a la tierra y que su voluntad es que todos nosotros nos amemos unos a otros como el Padre y el Hijo se aman y hacen una sola persona. Es decir, Dios quiere que entendamos desde el punto de vista teológico que si Él, el Padre, y el otro Él, Hijo, son una sola persona, quiere que dentro de nuestra diversidad seamos uno para el Padre y para el Hijo, a través del Espíritu Santo, que sería la otra persona que luego se discutió en el Concilio de Constantinopla. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos por este canal
Denle like si les gusta el video a través de este audio, aclarando. Y las preguntas, bueno, se contestarán en la medida que aparezcan dudas. Muchas gracias, que tengan el mejor día posible.